Se escapó todo. Buenas noches. Buenas noches. Todavía están. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, chicos. Vamos llamando lista, luego regularizamos, ¿ya?
Alvarado Montenegro. Presente, doctora. Buenas noches. Hola, buenas noches. Andonaire Montes. Presente, doctora. Buenas noches. Hola, Diego. Aponte Villacorta. Buenas noches, doctora. Presente. Hola. Arcila Cabrejos. Presente, doctora, buenas noches. Hola, hola. Arenas Piscoya. Arias Sánchez. Presente, doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Leslie Arrasco Aguinaga. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Bautista Sánchez. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Viviana. Basumba San. Buenas noches, doctora, presente. Hola, José. Becerra Rojas. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Bernedo González. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Víctor. Brenis Díaz. Presente, doctora, buenas noches. Cristian Marcelo de Jesús, buenas noches. Bus Tíos Ahumada. Bustíos. Doctora, buenas noches. Maxi, ¿cómo es? ¿Bustíos o Bustíos? Bustillos. Bustíos. Gracias, buenas noches. Cabrera Barca. Buenas noches, doctora. Presente. Hola, José Alejandro. Cabrera Guinaga. Presente, doctora, buenas noches. Giovanna, buenas noches. Castañeda Coronel. Presente, doctora. Buenas noches. Elsa Teresa, buenas noches. Castañeda Sánchez. Presente, doctora, buenas noches. Ángel Guillermo, buenas noches. Celi Castro. Celis Cortés. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Diana. Cerrillo Niño. Y presente, doctora, buenas noches. Hola. Renzo Martín. Chapoñán Ángela Brunella. Presente, doctora, buenas noches. Hola. Chapoñán Camila Stephanie. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Cueva Puelles. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Lisette. Cusma Cubas. Presente, doctora, buenas noches. Ay, Carmen, buenas noches. Dávila Coronado. Dávila Vázquez. Doctora, Doctora. buenas noches. Presente. Dávila Carlos, ¿sí? No, disculpe, mi compañero tiene problemas con el audio. Dejó un mensaje en el chat. Solo un minuto. Ya luego lo veo. ¿Quién dijo presente? Dávila Vázquez, York. Sí, doctora. Buenas noches. Hola, ya, buenas noches. De la Cruz Vega. Buenas noches, doctora, presente. Hola, María Fernanda. Delgado Gamonal. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Mijail. Díaz Espinosa. Buenas noches, doctora, presente. Doctora, no sé si Dime. me podría aceptar porque estoy en sala de espera desde mi computadora. Lo que pasa es que se me apagó. Justo me acaba de aceptar. Gracias, doctora. Voy a entrar desde mi celular. Ya, ok. Elera Vázquez. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Escalante Cuadra. Buenas noches, doctora, presente. Angie, buenas noches. Escobar Milián. Buenas noches, doctora, presente. Hola, André. Estela Moreto. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Cintia. Farro Salazar. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Mar. Buenas noches. Fernández Quirós. Eliana Lisbeth. Buenas noches, doctora, disculpe. Hola. Fernández Vázquez. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Samir. Infante Palacios. Labrín Ruiz. Alonso Daniel. Presente, doctora, buenas noches. Hola. La Madrid Manchay. Presente, buenas noches. Buenas noches. La Torre Molina. Doctora, hasta mi número nada más termina. Ay, perdón. Ya sí, sí está. A ver, vamos a ver el chat. Carlos Dávila. Dávila Coronado. Y ¿quién era? Carla Infante.
Llegó Celi Castro. Doctora. Sí. Sí, doctora, buenas noches, presente. ¿Quién es Adriana? ¿Celi? Sí, doctora, presente, buenas noches. Hola Adriana, buenas noches. Arenas Piscoya. Sí, presente, doctora. Buenas noches. Hola Andrés. Bien, estamos todos. Aunque 39 participantes nomás figuran en... Sí. A ver, el grupo expositor, por favor. Doctora, buenas noches. Disculpe, voy a compartir pantalla, pero aún no está Ya disponible. lo habilité. Yo acabo de habilitarlo. Listo, gracias. Gil Castañeda. ¿Quién es? Luis Ángel Helera. ¿Helera era? ¿Quién me habló? Sí, doctora, solamente voy a compartir pantalla, pero no soy de grupo. Ah, ¿y por qué? Ya expuse, solamente me han pedido para poder compartir. Ah, ya, tú eres el maestro de ceremonia. Muy bien. Vale, postfunción, estamos 5 de mano. A ver. Liseta Abigail, por favor, empieza. Ya, doctora, yo inauguro entonces este seminario. ¿Cuántos tiempos son? Más o menos, 31. Sí, más o menos, doctora, es corta, creo, el seminario de hoy. Para saber más o menos. Sí, Ya. alrededor de 31. Bueno, ¿continúo? Sí. Bueno, esta noche vamos a hablar acerca de cefalea postpunción dural, acerca de su clínica y tratamiento, ¿no? Ya haciendo el último seminario. Los integrantes, como bien pueden observar, ya han sido identificados y voy a iniciar yo, Liseta Abigail Cueva. Bueno, continúa siguiente, por favor. El contenido que vamos a tratar en esta clase es, primero, rasgos generales acerca de la anestesia raquídea y posteriormente nos vamos a centrar en la cefalea postpunción dural, explicando la definición, fisiopatología, incidencia, factores de riesgo, prevención, después de la punción dural, las características clínicas que tiene la cefalea postpunción dural, el diagnóstico, los diferenciales que se deben tomar en cuenta, el tratamiento y, bueno, finalmente, el caso clínico junto con las conclusiones. Siguiente. Como ya se había mencionado, los objetivos están en base al contenido, entre ellos definir la anestesia raquídea y determinar sus riesgos, definir la cefalea postpunción dural y conocer su fisiopatología, conocer la incidencia, describir los factores de riesgo y, bueno, las medidas preventivas, ¿no?, que se pueden tener en cuenta. Además, conocer las principales características clínicas, los diagnósticos, bueno, cómo se realiza el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales, y, bueno, finalmente el tratamiento definitivo y alternativo en la cefalea postpunción dural. Siguiente. Ya iniciando con la anestesia raquídea, ¿no? Dale siguiente, por favor. Bueno, como se puede observar en la imagen de la derecha, primero hay que ubicarnos, ¿no?, en qué parte queda o en dónde ingresa la aguja de la anestesia raquídea, y más que todo vendría a ser en el espacio subaracnoideo. Como se puede observar en la imagen derecha, está enmarcado en un cuadrado rojito, que la anestesia raquídea es mucho más profunda en comparación con la anestesia epidural, ¿no? Entonces, bueno, aquí quería aclarar primero eso, y después la definición vendría a ser la administración de un anestésico local en el espacio subaracnoideo o intradural, con el fin de bloquear el estímulo nervioso, ¿no? Va a iniciarse primero por las fibras nerviosas más delgadas, entre ellas las autonómicas y las termoalgésicas, y va a terminar con las más gruesas, ¿no?, que vendría a ser el tacto, la presión y la motricidad. Siguiente, por favor. Aquí, como se puede observar ya de forma más detallada, podemos ver el espacio subaracnoideo, que es hasta donde ingresa la aguja en una anestesia raquídea. Siguiente.
Ahora, ¿qué riesgos conlleva esta anestesia raquídea y es tema de esta ponencia? Principalmente la cefalea postpunción, ¿no? Entre otros riesgos que se corre con la anestesia raquídea está el dolor de espalda, que en ocasiones se extiende hasta la parte posterior de las piernas, y el sangrado cerca al sitio de la punción o en ocasiones al espacio epidural. Siguiente. Bueno, ya centrándonos en la cefalea postpunción dural, primero vamos a definirla. ¿Qué vendría a ser la cefalea postpunción dural? Vendría a ser una cefalea posicional que se desencadena posterior al procedimiento de una punción lumbar, ¿no? Se menciona en la literatura de que esta se da dentro de las 72 horas y entre las características más resaltantes que posteriormente se van a volver a mencionar es el hecho de que es posicional, ¿no? Aumentando cuando la persona está erguida. Y entre los síntomas acompañantes más resaltantes se encuentran las náuseas y los vómitos. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, antes de iniciar quería mencionar, ¿no? Desde afuera hacia adentro, las capas que se encuentran, ¿no? Entre ellos la piel, el periósteo, posteriormente el hueso, la dura madre. Entre la dura madre y la aracnoides vendría a encontrarse el espacio subdural y la aracnoides dentro de es decir, el espacio subaracnoideo, que es donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, va a estar rodeado por el aracnoides, ¿no? Entonces, como pueden observar, lo mismo en la imagen de la derecha, hasta dónde ingresa la agujita, y bueno, esta es una anestesia raquídea, igual que la primera foto anterior, y cuando esta agujita sale, es donde inicia el problema, ¿no? Que va a dejar un orificio. Entonces, este orificio va a conllevar a la fuga del líquido cefalorraquídeo. La explicación de la cefalea se da porque la fuga va a ser a una velocidad mayor a la producción. Entonces, tenemos que conocer cuánto es la velocidad de producción del líquido cefalorraquídeo. Y la literatura menciona que es de 0,31 mililitros por minuto, ¿no? Cuando se supera esta producción, entonces va a disminuir la presión del líquido cefalorraquídeo. Y esta se va a acentuar cuando la persona se encuentra en posición erguida. Siguiente. Hay 3 mecanismos que van a explicar esta cefalea, ¿no? Dale siguiente, por favor. Bueno, el primer mecanismo vendría a ser la hipotensión del líquido cefalorraquídeo, el cual va a producir una venodilatación meningea compensatoria, ¿no? Y la expansión del volumen sanguíneo, lo que va a conllevar a una cefalea causada por distensión venosa aguda. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo va a ser la hipotensión intracraneal relacionada con la fuga del líquido cefalorraquídeo, que va... ¿Sí? Ahí nomás. Allá. Gracias. Ángel, no, perdón, Cristian Brenis. Doctora, bueno, continuando con la explicación de los mecanismos fisiopatológicos. Vuelve a explicarme los mecanismos fisiopatológicos. Ok. En primer lugar, tenemos que tener como base de que la fisiopatología de la cefalea postpunción dural va a ser en base a lo que va a ser la fuga del líquido cefalorraquídeo. Como bien mi compañera lo mencionó, pues se va a dar cuando el líquido cefalorraquídeo se va a filtrar a una velocidad superior a la tasa de producción. Entonces, bien, aquí vamos a tener 3 mecanismos fisiopatológicos. El primero, como se acaba de mencionar, bueno, la hipotensión del líquido cefalorraquídeo va a producir una vasodilatación meningea compensatoria y por ende una expansión del volumen sanguíneo, generando así una cefalea producida por la distensión venosa aguda. El segundo mecanismo fisiopatológico que vamos a tener va a ser la hipotensión intracraneal relacionada con la fuga del líquido cefalorraquídeo, que puede causar lo que va a ser la flacidez de las estructuras intracraneales y el estiramiento de los nervios intracraneales sensoriales, lo cual va a provocar el dolor. Y finalmente el tercero, que va a ser la elasticidad craneoespinal alterada después de la punción lumbar, que va a dar como resultado una mayor distensibilidad caudal y una vasodilatación intracraneal aguda en lo que va a ser la posición vertical del paciente. Siguiente. Bien, ahora bien, con respecto a su incidencia, la incidencia de la cefalea postpunción dural va a variar ampliamente, y esto debido a sus factores de riesgo y del procedimiento que posteriormente lo iremos a explicar.
En términos generales, la incidencia después de una anestesia espinal es generalmente menor a 3, pero puede llegar a ocurrir hasta en un 9% de los pacientes, según esto el tipo y tamaño de aguja que se vaya a utilizar en el procedimiento. También tener en cuenta que la cefalea postpunción dural después de la punción lumbar suele ocurrir aproximadamente en el 11% de los casos cuando se utiliza una aguja traumática estándar. Y finalmente, mencionaban también un dato que era la incidencia informada sobre lo que iba a ser la punción dural no intencional, que lo mencionaban como la UDP, con una aguja epidural, que suele ser de un diámetro mucho más grande que la aguja espinal que se utiliza para la anestesia raquídea. Y esta usualmente es para la analgesia del trabajo de parto. Y esta incidencia de una punción dural no intencional estaba entre lo que era un 81 y un 88%. Siguiente. Bien, ahora con respecto a los factores de riesgo, aquí los vamos a dividir en dos, en los factores de riesgo del paciente y los factores del riesgo del procedimiento. Empezando primero por los factores de riesgo del paciente, vamos a encontrar lo que es el sexo femenino, ya que varios estudios han demostrado que las mujeres tienen un riesgo de 2 a 3 veces mayor de cefalea postpunción dural en comparación con los hombres. Otro factor de riesgo es el embarazo, ya que este suele conferir un riesgo adicional, posiblemente debido al aumento de la vasodilatación cerebral en respuesta a la hipotensión del líquido cefalorraquídeo, y esto relacionado con los niveles altos de estrógenos circulantes que se encuentran en el cuerpo de la paciente. También mencionaban que se cree que el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo durante el trabajo de parto va a conducir a una mayor fuga del líquido cefalorraquídeo y posteriormente a un mayor riesgo de desarrollar una cefalea postpunción dural. Sin embargo, mencionaban que esto todavía hacía falta evidencia. También otro factor de riesgo van a ser los dolores de cabeza previos que puede presentar un paciente como antecedentes, y estos pueden ser un factor de riesgo para producir la cefalea, aunque esto no estaba demostrado en todos los estudios. Con respecto a la edad, acá se tenía claro algo, que los extremos de edad se asociaban con una menor incidencia de cefalea postpunción dural. Y los adultos jóvenes, que va a ser el rango entre 18 a 50 años, tienen el mayor riesgo. Así pues, UpToDate mencionaba un estudio prospectivo en pacientes que habían recibido anestesia espinal con la aguja Kinke de calibre 25 o 27, y se produjo en el 11% cefalea postpunción dural en el 11% de los pacientes que tenían edad entre 31 a 50 años, en comparación al 4% de las demás edades. Con respecto a los niños, la incidencia suele ser muy pequeña y puede estar infranotificada debido a su incapacidad de informar el dolor de cabeza. Con respecto a la presión de apertura baja, bueno, la presión de apertura baja durante la punción lumbar puede predecir un mayor riesgo de cefalea postpunción dural. Sin embargo, un estudio retrospectivo de casos y controles del año 2019 no encontraron asociación entre la presión de apertura o la presión de cierre y el riesgo de padecer cefalea postpunción dural. Otro factor de riesgo va a ser lo que es el volumen de líquido cefalorraquídeo extraído. Así pues, una revisión sistémica de diferentes literaturas encontró que un alto volumen de extracción de líquido cefalorraquídeo, es decir, entre 20 a 30 mililitros, podría estar asociado a un mayor riesgo de una cefalea postpunción dural inmediata, pero con un menor riesgo de cefalea postpunción dural a las 24 horas, en comparación con la extracción de un menor volumen de líquido cefalorraquídeo. Y también tenemos el índice de masa corporal, que mencionaban que algunos estudios informaban que un mayor riesgo de padecer la cefalea postpunción dural en pacientes con un índice de masa corporal bajo, por debajo de lo que era 25 kilos por metro cuadrado, después de la punción lumbar diagnóstica, y un riesgo más bajo de cefalea postpunción dural después de cefalea postpunción dural no intencional, después de una punción no intencional, en lo que eran las parturientas obesas con un IMC mayor a 31,5. Sin embargo, hay estudios que no han informado ningún efecto del IMC sobre la incidencia de la cefalea postpunción dural. Siguiente. Bien, y con respecto a los factores de riesgo del procedimiento, acá tenemos que es necesario pues la elección de la aguja espinal, y los factores del procedimiento pueden afectar lo que va a ser el riesgo de padecer la cefalea. Y aquí vamos a encontrar 3 puntos importantes, lo cual va a ser primero la punta de la aguja.
Tanto para la punción lumbar de diagnóstico como para la anestesia espinal, se recomiendan lo que son las agujas espinales con punta de lápiz en lugar de las agujas con punta cortante afilada. Así pues, aquí vamos a tener que las agujas de Whitaker y Sprout, que son las agujas de punta de lápiz más utilizadas, van a tener una punta cerrada con forma de lápiz, con el orificio en el costado de la aguja cerca de la punta. Y la aguja Kinke, que es la aguja espinal convencional o de corte más utilizada, tiene una punta afilada y cortante con un orificio en el extremo de la aguja. También va a ser importante el tamaño de la aguja, ya que un tamaño de aguja convencional más grande, es decir, un calibre más bajo, se correlaciona con una mayor incidencia de padecer cefalea postpunción dural. Y así lo han demostrado diferentes metaanálisis. Mencionaban pues de que en lo que iba a ser la anestesia espinal, se recomendaba utilizar una aguja no cortante de calibre pequeño, es decir, la aguja Whitaker de calibre 25. Y también lo que iba a ser, otro factor va a ser lo que es la orientación de aguja, ya que la cefalea por punción dural es más del doble de probable si se inserta una aguja epidural o espinal cortante con visor perpendicular en lugar de paralelo al eje longitudinal de la columna. Y así lo han demostrado un estudio con 218 pacientes que se sometieron a una cirugía no obstétrica con anestesia espinal usando una aguja Kinke de calibre 27, donde fueron asignadas aleatoriamente para que se instalara la aguja de forma paralela o transversal al eje longitudinal de la columna. Y la cefalea postpunción dural ocurrió en el 4% de los pacientes del grupo paralelo y 23% en aquellos que se hizo en pacientes del grupo transversal. Siguiente. Cristian, cuando tú te refieres al tamaño de la aguja, ¿de qué Al estamos calibre me estoy refiriendo, doctora. Al grosor, ¿verdad? Al grosor, sí. Exacto. La aguja de calibre 25 es más gruesa que la 27. Sí. Mientras más bajo es el calibre, suele ser más gruesa y mientras más alto, más delgada. No, mientras más alto, claro, el calibre, pero si hablamos de grosor, mientras más alto el número del calibre es más delgada. Sí, O sea, eso me refería. Eso no sé si me quedé entender. Sí. Sí, ya para que no cree confusión. Y cuando hablamos de perpendicular y paralelo, hablamos de la posición de la aguja, ¿no? Yo tengo la aguja Winke, la tengo y la ingreso con el bisel, digamos que esta es la parte biselada, porque es como una aguja, este bisel de la Winke es como la aguja hipodérmica, las que vienen en la jeringa, si ustedes se fijan, tiene como un corte, como un orificio que es filudo, ¿verdad? Entonces, si yo pongo paralelo, ese bisel lo pongo paralelo, tengo menos posibilidades de lesionar las fibras y cortarlas. En cambio, si lo pongo perpendicular a las fibras, tengo más posibilidades de que las fibras estén unidas así y se suelten y cree el orificio por el cual luego hay fuga del líquido cefalorraquídeo. Entonces, aclaramos de que el tamaño de la aguja no se refiere a la longitud de la aguja, sino al grosor, al calibre, como dice Cristian. Ya, mientras más número tenga, me pareció entender que referías a que era 25 y era de menor calibre. No, 25 se usaban antes y producían mucha cefalea postpunción. Incluso ahora tenemos 26 punta de Winke y la 27 Whitaker, que es la punta de lápiz, al menos en el Belén. Y otros hospitales solamente ya usan casi 27 con Whitaker punta de lápiz, que hay menor posibilidad, ¿no? Es porque es más delgada y encima es punta de lápiz en comparación con la Winke. Aunque el año pasado sus compañeros de la promoción del internado sustentaron que en el Hospital Las Mercedes, a pesar de que se usaba aguja de calibre 27 Whitaker, había una alta incidencia de cefalea post-raquídea. No se, en ese estudio, en esa tesis, no se indagó más cuál es la causa, porque obviamente pues si es 27 y si es punta de lápiz, hay menos posibilidad, ¿no? Bueno, sigan. Siguiente diapositiva. A ver, ya, y continúa, por favor, Ángel. Gracias, Cristian. Sí, ¿sí me escucha? Ya. ¿Sí? Bien, continuamos con la prevención de la cefalea postpunción dural, después de la punción dural. Bueno, comenzamos, en resumen, tenemos el reposo en cama, la faja abdominal, la terapia con medicamentos profilácticos y el parche de sangre epidural profiláctico, que más adelante se va a hablar. Bueno, el reposo en cama se utiliza, bueno, por recomendaciones comunes, en donde
se recomienda esta después de la punción lumbar, pero no se ha demostrado que tenga, que disminuya significativamente el riesgo de la cefalea postpunción dural. Más por ejemplo, se han hallado en estudios de metaanálisis o ensayos controlados aleatorios, también con fines de anestesia, mirografía o diagnóstico, en donde no se ha encontrado evidencia, en donde realmente prevenga la cefalea postpunción dural. Lo que realmente hace el reposo en cama es disminuir la intensidad del dolor de cabeza. Eso en líneas generales. Luego la faja abdominal, bueno, se emplea dado que tiene un bajo riesgo, es una intervención de bajo riesgo. Y bueno, algunos autores, bueno, nos dicen que sí, se utiliza rutinariamente fajas abdominales en pacientes que tienen punción dural no intencional y durante la anestesia epidural. Y bueno, según la experiencia que nos refieren en la literatura, algunos pacientes vienen a sentir satisfacción al utilizar este vendaje en el periodo posparto inmediato. Bueno, y luego, en referencia a los vendajes abdominales, no se recomiendan ampliamente, ya que hay poca literatura sobre su uso. Básicamente, en términos teóricos, esta faja abdominal se utiliza por la compresión abdominal la compresión abdominal que ejerce esta faja abdominal, esta presión intraabdominal va a transmitirse al espacio epidural y puede ayudar a sellar tanto la punción dural y así como disminuir el flujo que se escapa del líquido cefalorraquídeo y así mejorar el dolor de cabeza existente. Luego, en referencia a la terapia con medicamentos profilácticos, bueno, hay una evidencia limitada disponible, no se recomienda la administración de medicamentos profilácticos después de la punción dural no intencional o después de la punción lumbar diagnóstica para prevenir la cefalea postpunción dural. El medicamento que sí ha sido analizado ha sido el ondansetron, que pues sí se ha demostrado que sí puede reducir el riesgo de cefalea postpunción dural. Esto se demostró en un ensayo aleatorizado en donde se incluyeron 210 mujeres asignadas al azar, aleatorizado, donde recibieron una dosis de 0.15 miligramos por kilogramo vía intravenosa o solución salina también al grupo para compararlo, durante la anestesia espinal hecha con la aguja de Queen de calibre 25 ya en procesos de parto por cesárea, y donde se encontró que el 25%, una mejoría en el 25% que no lo recibieron. Y bueno, también respecto al medicamento, este puede desencadenar migrañas en pacientes susceptibles. Y bueno, en términos generales se necesita más investigación para bueno, tener el papel real de los fármacos en la prevención. Luego el parche de sangre epidural profiláctico. Bueno, este es el tratamiento más eficaz para la prevención y también se puede realizar de manera profiláctica antes de que ocurra el dolor de cabeza en pacientes en los que se le coloca el catéter epidural después de la punción dural inadvertida. Para este parche de sangre epidural profiláctico se inyecta sangre en el catéter epidural antes de retirarlo después de la anestesia. Siguiente, por favor. Ya. Con referencia a las manifestaciones clínicas, estas van a ser clásicas, ¿no? Se va a presentar el clásico dolor de cabeza frontal u occipital, que va a ser generado, bueno, por la tracción, de acuerdo a las... No, y ahí está. Por la tracción bueno, debido a la disminución de la presión del líquido cefalorraquídeo, se genera la flacidez de la masa encefálica, generando que el cerebro descienda cuando el paciente se coloca verticalmente, lo que genera la conversión de estructuras sensitivas. Por ejemplo, se comprimen senos durales y vasos meningios también. Luego, el dolor de cabeza frontal va a ser transmitido por el nervio trigémino,
por el aplastamiento o tracción de la tienda superior cerebelosa, y el clásico dolor occipital o occipito cervical va a ser transmitido por los nervios glosofaringio y el vago por la tracción de la parte inferior de la tienda cerebelosa. Bueno, ya con respecto a estas definidas de las características clínicas, este dolor va a acentuarse cuando el paciente se sienta o está de pie y, bueno, se va a aliviar al acostarse. Este dolor de cabeza generalmente ocurre pasadas las 72 horas post la intervención, pero se ocurre 24 horas después. Está asociado a un empeoramiento. También los síntomas van asociados los síntomas que van a estar asociados van a ir de la mano con los dolores de cabeza severos. También algunos pacientes refieren que estos dolores van a ser similares a migrañas previamente experimentadas. Pero obviamente que, bueno, las migrañas no van a tener el componente postural clásico de esta patología. Bueno, en cuanto a los síntomas clásicos, hasta el 70% de los pacientes los van a tener. Pueden incluir náuseas y vómitos, la rigidez de cuello, también la rigidez de hombro. Esto por el aplastamiento de nervios cervicales superiores y también el aplastamiento o tracción de estructuras asociadas al dolor y a la parálisis también. También se da el dolor lumbar, que incluso puede ser de manera crónica. El vértigo, los mareos, los cambios de visión manifestados como diplopía, la visión borrosa y también la fotofobia. También mareos o trastornos auditivos como tinnitus y pérdidas de la audición. Y también incluso refieren que el paciente puede tener hiperacusia. Bueno, en sí, la aparición, el 90% de todos estos casos de cefalea postpunción dural ocurren dentro de las 72 horas posteriores a la punción dural, aunque no siempre esto es absoluto, porque en la literatura nos mencionan que se ha referido que a algunos pacientes se les manifestó la patología hasta 2 semanas después. Y bueno, este curso es benigno y autolimitado, y generalmente se va a resolver en una semana y la mitad de los casos pues, van a resolverse de 4 a 5 días también. Y también algo muy importante que se debe saber es la relación, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer que los síntomas de la cefalea postpunción dural tengan más duración? Estos van a venir a ser, por ejemplo, el uso de la aguja cortante o de Queen en vez de la aguja de punta de lápiz. También que se va a asociar a que el paciente esté en posición sentada, se le realice el procedimiento en posición sentada en vez de cúbito lateral. También múltiples intentos de procedimiento de punción dural y también antecedentes de depresión del paciente. Siguiente, por favor. Ya. Con respecto al diagnóstico, se tiene que saber de raíz que es netamente clínico. Bueno, en clínico, y como lo dije en las manifestaciones, vamos a identificar la cefalea posicional típica que ocurre dentro de las 72 horas posteriores a la punción dural. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es excluir a otros posibles síntomas que pueden ser atípicos. Respecto a la neuroimagen, bueno, no se suele utilizar la tomografía computarizada o resonancia magnética, salvo que querramos excluir otros diagnósticos. Bueno, y si utilizamos las técnicas de neuroimagen, vamos a encontrar, por ejemplo, hallazgos similares a los pacientes que tienen hipotensión intracraneal idiopática. Por ejemplo, vamos a encontrar los ventrículos pequeños, el desplazamiento hacia abajo de la base encefálica o flacidez del cerebro, senos venosos cerebrales congestionados, colecciones de líquido subdural, el engrandamiento de la hipófisis y el realce meningio difuso también podemos encontrar. Respecto a otras técnicas, bueno, en la literatura menciona que también se puede utilizar la punción lumbar diagnóstica, pero no se recomienda o debe evitarse si es posible, ya que, bueno, se puede empeorar ya la clínica o la patología ya instaurada, que va a ser la cefalea postpunción dural. Y bueno,
Las características que va a tener el líquido cefalorraquídeo, si es que se hace la punción lumbar diagnóstica, van a ser la presión de apertura baja del líquido, o lo refieren como un grifo seco, que es indicativo de la hipotensión intracraneal, y va a haber aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, y el recuento de linfocitos también va a estar aumentado. Siguiente, por favor. Ya, bueno, acá podemos ver algunas estructuras, como lo mencioné, algunas características como el aumento del tamaño de la hipófisis, el desplazamiento de las amígdalas cerebelosas en este corte sagital, el desplazamiento inferior del suelo del tercer ventrículo y el engrosamiento dural, clásico, en las imágenes. Siguiente, por favor. Ya, bueno, esta escala de diagnóstico fue sacada de otra literatura aparte, en donde se definen los criterios diagnósticos de la cefalea postpunción lumbar, en donde se define esta como una cefalea que empeora dentro de los 15 minutos después de sentarse o levantarse, y que mejora 15 minutos después de que el paciente se acuesta, ¿no? Y bueno, esta va a tener que estar acompañada de los siguientes síntomas y criterios. También puede tener rigidez nucal, tinnitus, hiperacusia, fotofobia, náuseas. Y bueno, obviamente vamos a tener que tener vamos a tener el antecedente de la realización previa de la punción lumbar. También el dolor se va a presentar dentro de los 5 días siguientes a la punción lumbar, y las cefaleas van a mejorar ya sean espontáneamente en una semana o dentro de las 48 horas posteriores a un tratamiento del parche hemático epidural. Siguiente, por favor. Ya. Este diagnóstico diferencial de la cefalea postpunción dural es algo amplio, pero generalmente un paciente que refiere a la cefalea asociada a los cambios posturales, en este entorno de postpunción lumbar va a estar relacionado generalmente con el procedimiento. También tenemos que tener en cuenta las etiologías que pueden ser graves o potencialmente mortales, como la meningitis, las trombosis, las vasculopatías también, y bueno, las hemorragias. También se deben descartar algunos diagnósticos en caso de presencia de déficits neurológicos focales también. Respecto a la aparición de una de las complicaciones más importantes, como el hematoma subdural y otras formas de hemorragia intracraneal, son complicaciones raras pero potencialmente letales de la punción lumbar. Y bueno, se va a sospechar de un paciente con hemorragia intracraneal porque este va a venir a presentar cefaleas que no mejoran en más de 5 o 7 días, las características de esa cefalea cambian, o sea, ya no se relacionan con los cambios posicionales. También cuando empeoran después de la aplicación del parche sanguíneo epidural, o no mejoran, y también cuando desarrollan síntomas neurológicos focales. También hay otras causas de dolor de cabeza postural que pueden ocurrir casualmente después de la punción lumbar, que van a ser la migraña, y también puede ser la cefalea asociada a la taquicardia ortostática postural, que bueno, se pueden excluir ya teniendo los antecedentes, el examen físico también, y también la historia, ¿no? Y los síntomas. Bueno, este cuadro lo saqué de UpToDate también, en donde nos muestran el diagnóstico diferencial más clásico, donde está la cabeza, la migraña u otro tipo de dolor de cabeza primario, la preeclampsia y eclampsia asociada en el embarazo y en el posparto, la hipotensión intracraneal espontánea, las complicaciones raras de la punción dural asociadas con el dolor de cabeza vendrían a ser el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, el síndrome de encefalopatía posterior reversible, el hematoma subdural y la trombosis venosa cerebral. Siguiente, por favor. Bueno, también este cuadro lo saqué de UpToDate, en donde mencionaban las características del dolor de cabeza que justifican una pronta evaluación, ¿no? Que nos van a llevar a investigar más allá del diagnóstico que ya tenemos.
A la cabeza va a ser el dolor, la cefalea con un estado mental alterado, convulsiones, edema papilar, cambios en la visión, síntomas de la hipertensión intracraniana, ¿no? Rigidez de cuello, debilidad o signos y síntomas neurológicos focales. Luego el inicio repentino del dolor de cabeza intenso. Esto me parece que se refieren a la cefalea en trueno, como que se refiere como el peor dolor de cabeza de mi vida. Luego la nueva aparición del dolor de cabeza de tipo migraña, el dolor de cabeza en un paciente inmunodeprimido también. Los cambios en las características del dolor de cabeza, por ejemplo, cuando cambia el dolor, la intensidad del dolor, el patrón y la gravedad, a comparación de los dolores de cabeza habituales que ya se tienen. También cuando la cefalea está asociada a fiebre, un traumatismo encefalocraniano, con el consumo de medicamentos sin receta, la exposición tóxica, la tos, el esfuerzo, la actividad sexual y la maniobra de Valsalva. Y un punto muy importante es el dolor de cabeza que despierta al paciente del sueño y también el dolor de cabeza que nos alivia con analgésicos. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al tratamiento, este tratamiento va a depender tanto de la gravedad del dolor de cabeza y el impacto que va a tener en la capacidad funcional del paciente. Podemos dividir este tratamiento si el paciente presenta una cefalea postpunción dural leve o una cefalea postpunción dural moderada severa, o también la refieren como debilitante. En la leve se considera a los pacientes que pueden tolerar una posición erguida y realizan pueden realizar sus actividades de vida diaria. O en caso, por ejemplo, de las pacientes obstétricas, se considera a estas cuando, bueno, pueden realizar su vida normal, incluso cuidar a su bebé. Estos pacientes van a poder beneficiarse de una prueba inicial de tratamiento conservador que va a incluir tanto el reposo en cama, ya según sea necesario, y un periodo breve de analgésicos orales y antieméticos según sea necesario. También, bueno, la literatura nos menciona que funciona la hidratación vigorosa oral o intravenosa, y también se recomienda de forma rutinaria en pacientes pospartos como una terapia no invasiva y también de bajo riesgo. En cuanto a la cefalea postpunción debilitante, se le considera así cuando el paciente no puede tolerar estar sentado, en posición de sentado, o también de pie, o no puede realizar sus actividades cotidianas o de vida diaria, incluidas las pacientes obstétricas que no pueden cuidar a su bebé. Y bueno, en cuanto a estos pacientes cuyo dolor de cabeza es refractario a una prueba leve de medidas conservadoras. En general, a estos pacientes con cefalea postpunción dural debilitante se les ofrece a la cabeza el tratamiento con el parche de sangre epidural, que, bueno, generalmente puede ofrecer alivio sintomático permanente de inmediato. Siguiente, por favor. Gracias, Ángel. Cintia, por favor, continúa. Sí, doctora. Bueno, ahora hablando del parche hemático epidural, bueno, se considera aquí que es el tratamiento definitivo para la cefalea postpunción dural. Mencionan también que, bueno, una revisión sistemática, el parche hemático ha reducido lo que es la duración y también la intensidad de la cefalea posterior a la punción dural en comparación con el tratamiento conservador, por lo cual se concluye que este parche hemático va a proporcionar un alivio inmediato, como mencionó mi compañero. También la tasa de éxito del primer parche hemático epidural va a estar entre 65 y 98%, lo cual va a ser similar la tasa de éxito para una segunda vez que le coloquen, bueno, que hagan lo que es el parche hemático epidural, si se considera necesario, y mencionan que, bueno, puede ser menor si esta punción se va a realizar con una aguja de mayor diámetro, o sea, de calibre 20 o menor a 20. Ahora, en las contraindicaciones, bueno, está contraindicada en pacientes con coagulopatía o anticoagulación, también en pacientes con infección sistémica o infección en el sitio de colocación de la aguja epidural, y también en pacientes con VIH que presentan un riesgo de desarrollar infección del sistema nervioso central después del APV.
Sin embargo, se sabe que, bueno, este VIH es un virus neotrópico que va a infectar el sistema nervioso central en sus etapas más tempranas y por lo tanto, bueno, no se han informado lo que son efectos adversos después de esta anestesia o PBE en pacientes que tienen VIH. Siguiente. Bueno, ahora para explicar la técnica, bueno, este parche de sangre epidural se va a realizar inyectando la sangre del paciente a través de una aguja epidural en el espacio epidural. Se van a colocar, bueno, monitores estándar y se va a asegurar una vía intravenosa de flujo libre en caso de que sea necesario administrar medicamentos de emergencia. Ahora, se crean 2 campos estériles para 2 operadores, uno para lo que es la extracción de sangre y otro para el procedimiento epidural. Primero se va a iniciar el procedimiento epidural, a menos que, bueno, se anticipe una extracción de sangre difícil. Se inserta esta aguja epidural como utilizando lo que es la pérdida de resistencia a la solución salina para identificar así el espacio epidural sin insertar un catéter. Y una vez que este espacio ha sido identificado, un segundo operador va a extraer una jeringa de sangre utilizando una técnica séptica y la sangre se va a inyectar lentamente a través de la aguja epidural. Por lo general aquí, bueno, ya los síntomas de dolor de cabeza van a mejorar en segundos o minutos después ya de que se finalice el procedimiento, aunque es común que se sienta una sensación transitoria de llenura en la espalda. Una vez, bueno, que se complete esta técnica, se va a indicar al paciente que se acueste en un ángulo máximo de 30 grados, ya sea 1 o 2 horas con un movimiento mínimo, y después de esto, bueno, ya el paciente puede ponerse de pie y reanudaría sus actividades normales. Mencionan también que se debe evitar el levantamiento de objetos pesados y la actividad extenuante dentro de las primeras 24 horas, aunque también mencionan que falta evidencia para que puedan respaldar esta recomendación. Y bueno, también instruir a los pacientes para que reduzcan gradualmente los pacientes que han reducido gradualmente los medicamentos analgésicos para así evitar lo que es la posibilidad de un dolor de cabeza de rebote por la suspensión repentina de los medicamentos, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí se debe considerar lo que es, primero, lo que es el volumen óptico de sangre para la técnica. Aquí, bueno, como se menciona que el objetivo va a ser inyectar 20 mililitros de sangre para el parche y detener la inyección si el paciente, bueno, ya comienza a quejarse de dolor o presión. Bueno, un ensayo también menciona que ha comparado la inyección de 15, 20 o 30 mililitros de sangre epidural en pacientes obstétricas y encontró que, bueno, el volumen de sangre óptimo para el alivio completo del dolor de cabeza era de 20 mililitros y que fue mayor en los pacientes que recibieron 20 mililitros que en 15 mililitros, pero que no hubo diferencia en pacientes que se inyectaron entre 20 a los de 30 mililitros. Bueno, de manera similar también en otros estudios se informó que el volumen también promedio va a ser de 20.5 mililitros y que aumentar el volumen ya a 30 mililitros no ha reducido la necesidad de repetir, bueno, esta técnica. Otro punto a considerar también es el momento de la técnica, que bueno, no existe evidencia, no han determinado el momento óptico, pero varios estudios informan que se realiza más de 24 o 48 horas después de la punción dural. Sin embargo, no se controla el momento de la técnica y la PBE temprana, que puede haber sido un marcador de la cefalea postpunción dural más grave y difícil de tratar. Y bueno, se realiza esta técnica cuando le indican los síntomas y la solicitud del paciente y no se retrasa el procedimiento específicamente para aumentar lo que es la eficacia. Otro punto también es el nivel espinal. Generalmente se realiza en el mismo espacio intervertebral que la punción dural inicial, si es que se conoce. Y bueno, si es que hubo bastantes inserciones de agujas en múltiples niveles, vamos a insertar la aguja en el espacio intermedio más bajo en el que se ingresó, porque la sangre inyectada, bueno, generalmente se extiende más cefálica que caudalmente. Y bueno, en un estudio también que se realizó con resonancia magnética, aproximadamente que se dio 45 minutos después de esta técnica con 20 mililitros de sangre, y el paciente estuvo en decúbito lateral, se observó que, bueno, esta sangre se va a propagar aproximadamente 3.5 interespacios cefálicos y un interespacio caudal a la inyección. Siguiente. Bueno, acá es un video, no sé, ¿puede reproducirlo? Buenas tardes, señora Cuenca.
como ese es su conocimiento, vamos a proceder a realizar el parche hemático. El procedimiento dura 30 minutos y usted va a permanecer despierta durante todo el trayecto de la técnica. Si siente usted dolor o comprensión mientras realizamos la misma, nos comunica de inmediato. Antisepsia. Para prevenir complicaciones de tipo infeccioso se realiza una adecuada antisepsia de la piel previo al procedimiento, donde la solución detergente de clorhexidina en base alcohólica es más eficaz que yodopovidona. Procedimiento anestésico. A nivel de L3 y L4 administramos la solución anestésica lidocaína al 2%, con su nombre comercial roxicaína. La dosis empleada para un bloqueo raquídeo es de 1 miligramo por kilogramo de peso. En el caso de nuestra paciente, que pesa 50 kilogramos, se administra 50 miligramos. Y cabe recalcar que cada mililitro de lidocaína contiene 20 miligramos, es decir, que se procede a administrar 2.5 mililitros. Al mismo nivel se realiza una punción empleando una aguja raquídea como puede ser la aguja de Touhet número 16. Se insertan 3 centímetros ya que se trata de una persona delgada con el objetivo de alcanzar la región subaracnoidea. Procedimiento del parche hemático epidural. Se extraen 9 mililitros de sangre del brazo de la paciente con una jeringuilla de 10 mililitros de plástico. Seguidamente nos ayudamos de las aletas de la aguja raquídea para sostenerla e inmediatamente la sangre autóloga se inyecta en un volumen de 8.85 mililitros con una velocidad de administración de 1 mililitro cada 3 segundos. El volumen promedio de sangre autóloga utilizada para el parche hemático fue de 8.85 ml debido a que la eficacia en términos de resolución de la sintomatología fue del 100%. Bueno, señora Cuenca, ya con esto hemos terminado el procedimiento. Esperamos que ya de esta manera ya no siga sintiendo los dolores de cabeza que le ocasionaron. Gracias, doctora. Ahora que hubiese empezado con esto desde el inicio. Un gusto. Actualmente para la realización de un parche hemático el volumen de sangre autóloga es menor, ya que es útil para aliviar la cefalea pospunción y de esta manera podrá también disminuir los riesgos potenciales que pueden originarse por la administración de volúmenes grandes durante el parche hemático, tales como son el dolor radicular, compresión de raíces nerviosas, aracnoiditis adhesiva crónica. ¿Puedes colocar a la diapositiva siguiente, por favor? Ya. Bueno, ahora con respecto al mecanismo de acción, bueno, menciona que no está claro y que puede ser multifactorial. Y bueno, se cree que esta inyección de sangre va a comprimir lo que es directamente el saco tecal, lo que va a aumentar la presión del líquido cefalorraquídeo lumbar e intracraneal. Bueno, una vez que la sangre inyectada se coagula, va a poder tapar la fuga del líquido cefalorraquídeo e iniciar una reacción inflamatoria, facilitando así lo que es la cicatrización del sitio de la punción. Y bueno, independientemente del mecanismo, la coagulación va a parecer, bueno, es importante para el éxito de los inyectados utilizados para lo que es la técnica, ya que la sangre completa, el pegamento de fibrina y posiblemente el plasma rico en plaquetas van a mantener la presión del líquido cefalorraquídeo de manera más eficaz que la solución salina o también la sangre anticoagulada. Siguiente. Bueno, con respecto a las complicaciones, la complicación más común va a ser también el dolor de espalda, que va a ocurrir en el 25 a 35% de los pacientes. Las complicaciones raras van a incluir la mala ubicación de la sangre que resulta en hematoma subdural espinal o inyección intratecal y adenoiditis. También otras complicaciones raras que se mencionan también puede ser la infección, el absceso subdural, el parálisis del nervio facial, la paraparesia espástica y el síndrome de Caudaquina. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora la terapia con medicamentos. Menciona que se han investigado varios para el tratamiento de la cefalea postpunción dural.
en ensayos y estudios pequeños, pero que no han demostrado ser beneficioso para esta indicación específica. Pero mencionan también lo que es la cafeína oral como una opción de bajo riesgo para la mayoría de los pacientes. Y bueno, tanto la cafeína como los analgésicos orales son opciones también para el tratamiento sintomático. Ahora, la cafeína, bueno, se ha utilizado comúnmente para el tratamiento de la cefalea postpunción dural, que bueno, a veces en combinación con la butalbital o acetaminofén, pero no tienen evidencia de respaldo de alta calidad. También se mencionan que la cafeína oral autoadministrada en pacientes que normalmente beben bebidas con cafeína diario, también se puede evitar lo que es el dolor de cabeza y otros síntomas de abstinencia de cafeína. Bueno, una revisión sistemática sobre lo que es la terapia farmacológica para la cefalea postpunción, encontraron 2 pequeños ensayos que, bueno, comparan aquí lo que es la cafeína oral y la intravenosa después de la anestesia neuroaxial. Y bueno, uno de estos ensayos informó que hay puntajes de dolor más bajos a las 4 horas en pacientes que recibieron una dosis única de 300 miligramos de cafeína por vía oral, sin diferencias en los puntajes de dolor a las 24 horas después. En el otro ensayo se alivió en el 75% de los pacientes, pero que en este caso recibieron 500 miligramos de cafeína, pero por vía intravenosa, y que 24 horas después tampoco hubo diferencia en las puntuaciones del dolor que entre los pacientes que recibieron cafeína y placebo. Ahora, también, bueno, existen informes de casos de convulsiones después de la administración intravenosa de cafeína para el tratamiento de la cefalea postpunción. Ahora, los analgésicos simples, algunos mencionan los analgésicos orales para el tratamiento sintomático de la cefalea postpunción, generalmente con paracetamol o los AINES. Sin embargo, también falta evidencia para respaldar estas intervenciones. También, bueno, están los analgésicos combinados. Algunos autores mencionan que usan la combinación de butalbital con acetaminofén cafeína para pacientes postparto que presentan cefalea postpunción, mientras que otros, bueno, usan la combinación de lo que es la acetaminofén cafeína y evitan los barbitúricos y opioides. Y bueno, al igual que otros tratamientos farmacológicos, también aquí falta evidencia de apoyo, ¿no? Y bueno, otros medicamentos también mencionan aquí lo que es la gabapentina, la hidrocortisona, la teofilina, que bueno, son moderadamente eficaces para disminuir esta gravedad de la cefalea postpunción, pero no se recomienda el uso rutinario de estos medicamentos porque, bueno, también no hay evidencia de apoyo de alta calidad. Siguiente. Bueno, ahora mencionando los tratamientos alternativos, está el primero lo que vamos a hablar sobre el bloqueo esfenopalatino transnasal, que bueno, esta se realiza usando un anestésico local intranasal tópico, aquí bloqueando lo que son los nervios sensoriales simpáticos, parasimpáticos y somáticos, y lo cual esta puede tratar la cefalea postpunción. Bueno, esta es fácil de realizar, es no invasivo, también de bajo riesgo, y se ha utilizado para tratar esta cefalea postpunción en entornos post-anestésicos y de urgencias. Y bueno, aquí la mayoría de los pacientes informaron al menos un alivio temporal del dolor de cabeza y también, bueno, evitaron ya la necesidad de la técnica del parche hemático epidural. Ahora, en una revisión también retrospectiva, mencionan en pacientes posparto que la mitad de los pacientes que recibieron esta técnica y la otra mitad lo que es el bloqueo esfenopalatino transnasal, el dolor de cabeza se alivió más rápidamente después de este bloqueo y bueno, el 23% de los pacientes en el grupo de lo que es que se realizaron esta técnica regresaron otra vez al departamento de emergencias para un tratamiento adicional de lo que es el dolor de cabeza, mientras que los pacientes que recibieron este bloqueo no regresaron. Otro ensayo mencionan que, bueno, el alivio del dolor después del bloqueo esfenopalatino transnasal es a menudo temporal. Y bueno, se requieren aquí ya más estudios antes de que se sustituyan rutinariamente este bloqueo por el parche hemático epidural. Ahora, para el bloqueo esfenopalatino transnasal, bueno, aquí ya el paciente se va a colocar en decúbito supino o semisentado, en la cual se va a insertar un aplicador con punta de algodón empapado con un anestésico local, que bueno, es la lidocaína de 2 a 5%, y se va a hacer a través de cada fosa nasal hasta que haga contacto ya con la faringe posterior. Estos aplicadores van a estar en su lugar más o menos durante 10 minutos antes de retirarlos. Y bueno, me indican aquí que los pacientes recibieron aquí un alivio casi inmediato de este dolor de cabeza. Y bueno, el alivio del dolor con lidocaína al 4% suele durar de 4 a 6 horas, lo que limita su utilidad generalizada como tratamiento de primera línea para esta cefalea postpunción. Pero en algunos casos mencionan que ha durado este alivio hasta por 18 horas o más y que puede beneficiar a pacientes seleccionados en los que la técnica está relativamente contraindicada, ¿no?
Siguiente. Bueno, también está lo que es el bloqueo del nervio occipital mayor, que también mencionan que se observaron resultados positivos. Y bueno, el mecanismo es a través de la interrupción de la transmisión del dolor a los nervios trigémino y occipital mayor, lo cual se activan por el estiramiento de la dura madre. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar. Cintia, ahí nomás, gracias. Cristian, ¿puedes presentarme el caso clínico? Sí, doctora. Bien, tenemos como caso clínico el caso de una paciente de sexo femenino de edad de 50 años sin antecedentes de padecer enfermedad alguna que llega al salón propuesta que para ser operada de hallux valgus unilateral con anestesia espinal subaracnoidea. A la paciente se le administra 2,5 miligramos de midazolam y 4 miligramos de ondansetron. Después de entrar al salón y adoptar la posición en decúbito lateral izquierdo, previa asepsia y antisepsia de la región lumbar, se le realiza la punción en el espacio L3-L4 con trocar 22 puntas de quinque, lo que se refiere al calibre de la aguja. Se logra acceder al espacio subaracnoideo después de varios intentos realizados por el mismo operador. Constatada la salida del líquido cefalorraquídeo, se inyecta solución anestésica de lidocaína hiperbárica al 5%, 2 mililitros, se acuesta en decúbito supino, pasa 10 minutos, se explora nivel anestésico encontrándose que ha alcanzado unos 10 centímetros por encima del ombligo. La cirugía transcurre sin complicaciones. Al terminar es trasladada a la unidad de recuperación posanestésica donde estuvo 2 horas y luego es trasladada a la sala de ortopedia donde permaneció hasta el otro día, con indicaciones de no levantarse del lecho en las próximas 12 horas. Pasadas las 24 horas de cirugía, en el pase de visita médico, la paciente se sienta en la cama y pasados 5 minutos aparece cefalea frontal que fue aumentando su intensidad hasta ser insoportable. Y esta cefalea tiene la característica de desaparecer al adoptar la posición de decúbito y reaparecer al sentarse en el lecho. Siguiente. Así pues, se toman las siguientes medidas: el reposo en cama por 24 horas, la toma de los signos vitales cada 8 horas, vía oral abierta y consumo de abundantes líquidos, la hidratación por vía parenteral a la razón de 2.000 mililitros en 24 horas, tramador 100 miligramos endovenoso cada 8 horas por 24 horas, ondansetron 4 miligramos endovenoso cada 8 horas por 24 horas, diclofenaco 75 miligramos intramuscular cada 12 horas por 24 horas, la cafeína 250 miligramos endovenoso cada 8 horas por 24 horas. La paciente es reevaluada a las 24 horas y se constata que el cuadro clínico no había mejorado. Se encuentran signos que ponen en alerta al equipo médico, como la presencia de dolor en la región posterior de la cabeza pulsátil, acúfenos, alucinaciones visuales, náuseas y vómitos. El dolor mantenía las características de una cefalea postpunción dural, que desaparecía al adoptar la posición de decúbito. También aliviaba al realizar la maniobra del Valsalva al comprimir el abdomen con la paciente sentada. Por tal motivo se decide continuar con tratamiento instaurado anteriormente y agregar hidrocortisona 100 miligramos cada 12 horas por 24 horas. Al ser reevaluada la paciente 24 horas después y no encontrar ninguna mejoría, se decide hacer un hemoparche, que ya lo hemos mencionado, para lo cual es llevada a una unidad quirúrgica donde se realiza abordaje del espacio epidural y se inyecta 20 mililitros de sangre autóloga. La mejoría fue gradual. En 1 hora la paciente se encontraba sentada en el lecho comunicándose sin dificultad y refería que el dolor había desaparecido, por lo que se decide retirar todo tratamiento farmacológico y mantener reposo e ingestión de abundantes líquidos por vía oral. Siguiente. Bien, sin embargo, la mejoría de la paciente solo duró unas horas, a partir de las cuales comenzaron de nuevo a presentarse los síntomas de la cefalea postpunción dural, por previa discusión colectiva se decide realizar otro hemoparche con 24 horas de diferencia entre ambos. Se obtuvo, al igual que el anterior, una mejoría inmediata. Se envía a la paciente a la sala donde se mantuvo con observación estricta y antes de las 24 horas comienza con sintomatología. Se decide pasar las 24 horas con la paciente en reposo absoluto para realizar otro abordaje epidural, pero esta vez para hacer un colchón hídrico con dextrano al 40. Y se inyectaron 30 mililitros de este medicamento en el espacio epidural y se instauró hidratación parenteral y se mantuvo el consumo de líquidos por vía oral. Además, se indicaron analgésicos del tipo AINE vía oral y amonefilina 250 miligramos cada 12 horas vía parenteral por el espacio de 2 días. El cuadro de la paciente pasó a la cronicidad.
En ese tiempo solo se indicaron analgésicos, reposo y abundantes líquidos. De ellos, los que tuvieran cafeína como refresco de cola, el café y el té fueron los de elección. Su estado general se mantuvo estable, aunque el dolor se presentaba tanto en posición sentada como acostada. La primera intolerable, que la obligaba a adoptar la posición de decúbito. La segunda soportable, con dolor ligero en ocasión pulsátil, que se acompañaba de náuseas, alucinaciones auditivas y en ocasiones visuales. Y finalmente el cuadro clínico de la paciente desaparece paulatinamente pasado el día 18 de evolución. Siguiente. Bien, esas serían nuestras conclusiones. Finalmente, la anestesia raquídea consiste en colocar la anestesia local al nivel del líquido cefalorraquídeo, y una de sus complicaciones suele ser la cefalea postpunción, la cual se va a definir como la cefalea posterior a la punción, y fisiopatológicamente se va a explicar por la fuga del líquido cefalorraquídeo. Su incidencia, después de la anestesia espinal, es generalmente menor al 3%, y se suele asociar una mayor incidencia en lo que son los adultos jóvenes, de 18 a 50 años, y menor incidencia en los que son los extremos de edad. La cefalea postpuncional suele empeora en la bispedestación del paciente y en posición de sentado, y mejora en decúbito. La cefalea postpuncional suele mejorar de 4 a 7 días después del episodio, aunque se han descrito remisiones de la sintomatología hasta 2 semanas en algunos pacientes. El parche hemático epidural se considera el tratamiento definitivo para la cefalea postpuncional, y como tratamientos alternativos pues tenemos el bloqueo esfenopalatino transnasal y el bloqueo del nervio occipital mayor. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias, chicos. Bien, a ver, de la audiencia, ¿preguntas para sus compañeros? Bueno, Cintia, a ver. ¿Qué planos anatómicos atraviesas para una anestesia subaracnoidea? Doctora, planos anatómicos. Sí. Atraviesas para una anestesia subaracnoidea. Ángel, ayúdala. Sí, doctora, comenzamos con la piel, el tejido celular subcutáneo. Me parece que estaba el ligamento amarillo antes de la dura madre. De la dura madre entrábamos al espacio epidural, luego seguía el aracnoides, luego el espacio subaracnoideos que está entre el aracnoides y la pía madre. Ya. Alejandro Cabrera. Doctora, primero es la piel, luego el tejido celular subcutáneo, luego el ligamento supraespinoso, luego el ligamento interespinoso, luego el ligamento amarillo, y entre el ligamento amarillo y luego sigue la dura madre y llegamos al espacio subaracnoideo. Correcto. Entonces, cuando hablamos de una punción, una cefalea por punción lumbar, perdón, por postpunción dural, estamos hablando de aquella cefalea por haber punzado la dura madre, ¿verdad? En una anestesia raquídea o subaracnoidea, que fue la pregunta de los planos, tenemos que atravesar esa dura madre para poder colocar la anestesia. Si no atravesamos, si no perforamos la dura madre, no llegamos al espacio subaracnoideo y no estamos colocando una anestesia correcta. Entonces, muchos estudios, mucha literatura mencionan a la cefalea postpunción como una iatrogenia, ¿no? Una iatrogenia que producto, o sea, de un procedimiento hasta cierto punto mal manejado, mal hecho por el médico. Pero no es así, porque si yo no llego al espacio, no voy a poder colocar anestesia. Entonces,
Yo considero que más bien debe ser un posible efecto secundario de la anestesia, porque si no llego no lo voy a poder poner. Entonces, si yo no quiero producir esa iatrogenia, entonces no debería colocar ese tipo de anestesia. Muy diferente a si yo hago una punción dural, una punción inadvertida, ¿no es cierto? Que ocurre en otro tipo de anestesia, que es la anestesia peridural o epidural. Ahí no tengo que llegar a la dura madre. Es un plano antes de la dura madre, es un espacio virtual donde coloco la anestesia epidural, ¿no? Que se utiliza para ciertos casos, para ciertos tipos de cirugía. Entonces, esta punción, esta cefalea debe ser manejada y advertida de repente a los pacientes como que necesito colocarlo en ese espacio, y es posible que uno de los efectos secundarios, no una iatrogenia, no una mala praxis, no un error en el procedimiento, es este cuadro de cefalea que podría ocurrir. ¿Ya? Entonces, eso para que más o menos se maneje, porque todos los pacientes firman un consentimiento para la anestesia. Entonces ahí se debe mencionar, así como firman un consentimiento para la cirugía, y mencionan lo que podría ocurrir si no se opera y lo que podría ocurrir como complicación de la cirugía, también debe ser expresado esta situación al paciente, ¿no? ¿Sí, Luis Ángel? Dime. Entonces, en todo caso, solamente sería considerado una iatrogenia cuando se trate de una anestesia epidural, ¿verdad? Solamente en Claro, ese caso. claro. Ajá, cuando es una punción inadvertida. Sí. Hablamos, a ver, ¿cuál es la diferencia entre Estela Moreto? Sí, Cuando hablamos de una punción, ¿o qué queremos decir cuando hablamos de una punción inadvertida y una punción advertida? bueno, lo que más o menos leí era de que era como el tipo la punción dural accidental. ¿Cuál? De las dos que te dije. Lo que es la inadvertida. Ujú. En inadvertida yo no quiero llegar al espacio subaracnoideo, yo no quiero llegar al espacio dural, al espacio raquídeo, ¿no? Quiero llegar al espacio epidural, pero me paso porque solamente esa técnica de esa anestesia es con una pérdida de resistencia, porque es un espacio virtual. Entonces siento la pérdida de resistencia a una técnica de pivoteo, de presión, ya sea de aire o ya sea con líquido, y me paso de ese espacio virtual y perforo la dura madre. Esa es una punción inadvertida. Y advertida es porque necesito perforar la dura madre para poner anestesia o para hacer una punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo para hacer estudios. Esa es la diferencia. Gracias, Estela. Bien. Y hemos hablado, o me han mencionado, que la cefalea puede ocurrir o ocurre cuando la velocidad de eliminación del líquido cefalorraquídeo es mayor que la velocidad de producción. Lisette. Sí, doctora. ¿Cuál es el volumen total del líquido cefalorraquídeo? ¿Y cuántos 500 mililitros. ¿Perdón? Y 500 mililitros, bueno, 150 mililitros, disculpe. Y la velocidad es 0,35 mililitros minutos. Ajá. Ok, entonces esa pérdida de líquido cefalorraquídeo debería ser mayor a esta formación o a esta cantidad, a la velocidad de formación, ¿no? De lo que normalmente es el líquido cefalorraquídeo. Cuando nosotros tenemos esa punción o este cuadro de cefalea pospunción, se crea entre las fibras de la dura madre, se crea un orificio, ¿no es cierto? Entonces el líquido escapa por ese orificio y genera por gravedad una tracción de las estructuras encefálicas cerebrales y siente como que jala, ¿no? Como que se jala y es una cefalea occipital, y por la gravedad y por la disminución, por la pérdida de ese acolchonamiento que produce el líquido cefalorraquídeo de las estructuras, porque el líquido también es protector de las estructuras, entonces es que se produce este tipo de cefalea. Dime, Ángel. Bueno, doctora, respecto a lo que acaba de decir, sí, de la
O sea, la pérdida tiene que superar la velocidad de producción, ¿no? Pero en una literatura encontré que la pérdida de LCR debe ser de 10 mililitros por hora para que genere la cefalea. Ese dato, ¿no? ¿Y la velocidad de formación cuánto es? Es de 0.35 mililitros por minuto. Ujú. Y si hablamos de una hora, En una hora son 500 mililitros, doctor. La ¿en forma una de- hora? Sí. No, la velocidad. No, en 24 horas. No, en 24 horas era 500 mililitros. Claro. Ujú. La producción total, claro. Si tiene que mantener un volumen total de entre aproximadamente 150 mililitros, tiene que ir formándose, ¿no? Hace una producción total de 500 mililitros. Muy bien. A ver, quería preguntar algo sobre la bibliografía. Cuando ustedes ponen en su bibliografía, a ver, ponme una, retrocede, por favor. Esta bibliografía de Up to Date, ¿es solamente un artículo? No, doctora, bueno, ahí faltó corregir, pero no sé si puedes actualizar, por favor. Pero sí, más que todo, un artículo donde se incluían muchos artículos de revisión sistemática. Bien, ¿pueden descargar ese artículo y pasármelo? Sí, claro. Al finalizar la clase sería, doctora, o ahorita. Sí. No, al finalizar, porque retroceda. No, ya. A ver, ahí, a ver. Porque en todos dice lo mismo, ¿no? Y aquí yo no creo que yéndome a esta dirección, este enlace, yo llegue a ese artículo. ¿No? Me manda a Up to Date directo. No, Ajá, la sí, referencia Up to final Date. era la correcta, doctora. ¿Cómo? Sí, en la referencia hubo un error de tipeo, doctora. Sí, Sí. la referencia estuvo mal. No, pero está bien lo que dice la doctora, o sea, toda la información está en Up to Date, entonces dentro de Up to Date, al final, en referencias es donde se cita, ¿no? A cada estudio sistemático que hemos mencionado. Sí, entiendo, pero cuando ustedes ponen aquí, en este deben poner y ponen el enlace debe arrojarnos directamente a ese estudio, porque yo podría pensar lo que he pensado, ¿no? De que solamente me han bajado todas las diapositivas o toda su presentación es en base a un solo artículo. Porque todos tienen esta misma dirección, ¿no? Y me están diciendo que puede ser, pero es una revisión sistemática. Al ser una revisión sistemática hay varios estudios, pero habrá que ver el enfoque que le han dado. Bueno, me lo alcanzan, no hay problema. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es? A ver, vamos a ver uno de los del aula. A ver. Camila Chapoñán. Camila. Sí, doctora. Camila, ¿qué es el síndrome de Caudequina? Bueno, mencionaba que es una presión, bueno, se trata en sí de una presión de la parte final de la médula espinal. Ya. Por hinchazón de los nervios. Ya. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cuál crees que sería el tratamiento? Bueno, lo más sería eliminar la presión del nervio por descompresión. Es un tratamiento quirúrgico, de urgencia, porque puede traer consecuencias catastróficas para ese paciente, ¿no? ¿Quién levantó la mano? Castañeda. Ángel. No, doctora, mi mano se... Tu mano se quedó paralizada. York, dime. Doctora, sí tenía una duda. Por ejemplo, en
en la parte del caso clínico mencionaron de que primero se le hizo el parche hemático y luego intentaron con Dextran de 40, o sea, haciendo un colchón hídrico. Y yo tenía la duda, o sea, en realidad, ¿cuál es el orden? ¿Primero es el parche y luego el colchón hídrico? O porque había leído también de que si es que no funcionaba el parche, ya se hacía un procedimiento quirúrgico tipo tratando de resolver esa discontinuidad, ¿no? A nivel de la dura madre. Entonces, esa era mi duda. Sí, aquí al menos se usa el parche hemático. Si vieron en el caso clínico que han comentado sus compañeros, es algo bien atípico para lo que solemos tener aquí, ¿no? Y eso es medicina, ¿no? Esto no, los síntomas pueden ser del libro, pero miren cómo el tratamiento no fue en esta paciente, ¿no? Y fue un cuadro, unos síntomas que iniciaron pronto, ¿no? Dentro de las primeras 24 horas, entonces fueron agravándose, como que tuvieron también síntomas meningios y no había mejoría, ¿no? Yo también he tenido, miren, todos los pasos que hicieron son lo que está en la literatura, a pesar de que no hay muchos estudios que certifiquen cuál es el tratamiento estándar ideal para este tipo de cefalea, porque incluso menciona que el cuadro del tratamiento con el parche hemático puede llegar hasta un 30% de inefectividad, ¿no? O sea, no, de 30 personas de 100 que no le hagan nada al parche hemático, pues es alto, ¿no? Entonces no hablamos tampoco de algo seguro. Con Dextran nunca, no he visto, ni ha sido mencionado porque, bueno, algunos a veces está siempre en contacto con otras escuelas a ver si usan Dextran, pero lo primero es la sangre autóloga, ¿no? Abigail. Sí, doctora. Bueno, no sé si comentar o de alguna manera criticar un poquito el manejo de cómo se le dio a la paciente, ya que desde el primer momento fue incapacitante la cefalea, ¿no? Entonces, ellos esperaron todavía las 24 horas con tratamiento conservador y después de las 24 horas recién iniciaron con el parche hemático, ¿no? Y entonces, la literatura menciona de que no, de que según la necesidad del paciente, y si el paciente lo necesitaba ya en las primeras horas, pues se debió iniciar con eso, ¿no? Que se supone que es el tratamiento definitivo. Claro, de acuerdo a la mejoría, pero siempre hay que pensar, bueno, de que si con el parche hemático también tengo a veces una alta tasa de no éxito, entonces la mantengo con el tratamiento paliativo, porque de repente puede mejorar, ¿no? Mira, la paciente pudo haberse hecho incluso el parche, creo que ha sido dentro de las 24 horas, el segundo parche dentro de las 48, y el cuadro se le fue a los 18 días, ¿no? Entonces yo he tenido pacientes que le he hecho el parche hemático y al día siguiente, se fue contenta, se fue tranquila, y al día siguiente empezó otra vez con cefalea, ¿no? Claro que ahí hay que ver también características de los pacientes, ¿no? Una paciente aprensiva, en mi caso, y a veces hasta conversando por teléfono, yo sentía que la paciente estaba tranquila, ¿no? Y cuando le preguntaba por el EVA, le decía, ¿cuánto dolor sientes ahorita? ¿No? Y ella estaba tranquila conversándome, riéndose, contándome cosas incluso hasta familiares, personales, y me decía, en 8. Entonces una paciente con 8 no me contesta el teléfono, no me pregunta o no me cuenta de su familia, ¿no? Entonces hay que valorar muchas cosas y lo que siempre yo les digo, ¿no? Si todo estuviera en el libro exactamente y los pacientes presentaran los síntomas tal cual el libro nos indica, bueno, no habríamos médicos, ¿no? Porque seríamos de repente transcriptores o personas en tipo escribanos que diéramos el tratamiento a estas características son de este cuadro y el tratamiento es este y te lo doy, ¿no? Entonces, como médicos y como profesionales, saben que no es tal cual el libro lo dice siempre y tenemos que pensar, tenemos que usar la cabeza e ir haciendo nuestros diagnósticos diferenciales y ver lo que puede ser. En este caso, como tú comentas, de repente pudo haberse sido un poco más agresivo, iniciar con el parche hemático, pero tampoco sabríamos si la mejoría hubiera sido inmediata, ¿no? Si se hubiera hecho la diferencia. Porque ninguno de los tratamientos está 100% probado, ¿no? Bien, a ver qué más. Nada más, creo.
¿Alguna pregunta, chicos? Luis Ángel. Sí, doctora, una pregunta. En el caso, por ejemplo, de que exista recurrencia a las pocas horas, como mencionó usted en el ejemplo, ¿se volvería, o sea, se tendría que volver a administrar el parche hemático o habría otro tipo de abordaje? Yo he visto pocos parches hemáticos dentro de los cuantos años tengo, dentro de 6 años de especialista, muy pocos parches hemáticos que se hayan realizado. Por lo general es tratamiento con medicamentos, hidratación, eso es que a veces más se juega la parte psicológica que otra cosa y un poco el reposo, ¿no? Nunca he visto doble parche hemático ni dentro de las 24 horas, pero sí he escuchado que han hecho que se ha hecho el tratamiento así, ¿no? Como le digo, y las veces que yo he visto parche hemático, la mejoría ha sido inmediata y el paciente no ha regresado. En cambio, cuando tuve ese caso de la paciente, continuó con cefalea, ¿no? Y ya como que te descuadra porque son cosas que por más que de especialista que no las... Una cosa es que las leas del libro y otras cosas que tú las vivas, ¿no? Esas cosas siempre tienen que tenerlas en cuenta. Juan Farro. Gracias, doctora. Doctora, una consulta. En Sí. caso de que me llegue un paciente con obesidad mórbida, en primera instancia la anestesia raquídea no sería una buena opción, porque había leído que hay, en un estudio, no tengo la página exacta, aún había un alto porcentaje de que no era la anestesia más adecuada y podía como que fallar por el tema de la obesidad que esté cursando el paciente. En esos casos, ¿qué se podría hacer? ¿Anestesia general o se seguiría intentando? Es que depende qué tipo de cirugía le van a hacer. Si van a hacer un alus valgus y tienes una aguja, porque las agujas raquídeas hay largas, hay la usual que es de 8 centímetros y hay otras de 12 centímetros para pacientes obesos, va muy bien, ¿no? Ahora, si van a hacer una peritonitis, es un paciente obeso en el que tengan que separar todo el tejido adiposo y van a sufrir, y también depende del tipo de incisión que hagan, entonces de repente no sería lo adecuado una raquídea. Yo intentaría una raquídea porque la anestesia general no es así como decir, entonces le pongo anestesia general, porque ya se imagina ventilar un paciente obeso, intubar a un paciente obeso, entonces tiene más complicaciones, tendría más complicaciones que el otro, ¿no? Y además el paciente obeso siempre tiene una restricción pulmonar y habría que evaluar eso después para el postoperatorio, ¿no? Si es que va a salir o va a quedar en máquina y voy a tener más complicaciones, ¿no? Entonces, en pacientes obesos ponemos anestesia raquídea, pero siempre y cuando depende del tiempo, el tipo de cirugía, dependiendo del cirujano, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer, ¿no? No es que esté contraindicada. Hemos tenido pacientes obesas, gestantes, en el que hemos puesto anestesia y solemos poner anestesia raquídea, ¿no? Así que la obesidad no necesariamente es una contraindicación para la anestesia raquídea. ¿Sí? Abigail. Doctora, dos preguntitas. La primera es con respecto al volumen, que en el videito se mostraba 8 mililitros y, bueno, la literatura mencionaba 20 mililitros. Entonces, bueno, primero esa duda, ¿no? Y la segunda duda era con respecto al examen que muchos de mis compañeros desean saber cómo... La primera pregunta. Yo había notado y no me acordaba por qué había puesto esa pregunta. A ver, a sus compañeros de que han subido el caso clínico, a cualquiera de los 4. ¿Por qué 8 mililitros y de repente no 20? Cristian. ¿Doctora? Sí, doctora. Primero, o sea, como bien mencionó mi compañera, en la bibliografía se menciona que debe ser 20 mililitros, pero también nos mencionan que se debe de administrar paulatinamente, y si el paciente llega a referir un dolor o incomodidad y lo menciona, se puede detener la administración de la sangre para el parche hemático. Ya, ¿y fue el caso, en este caso clínico? No, en el video era de práctica, doctora, por eso incluso se ve que estaban con le habían hecho como una especie de espalda falsa. Metían la aguja dentro de la aguja raquídea. Ajá. Sí, pero sí dicen sí se escucha el motivo. No dicen por esto pusimos 8 centímetros, pero
lo menciona. ¿A qué nivel o en qué espacio fue colocado el parche hemático? L3, L4. Ya, no me refiero a la altura, sino en el espacio anatómico. Ah, espacio epidural. No. No ha sido epidural. Me parece haber escuchado que ha sido el espacio raquídeo, en el subaracnoideo. Entonces, de ser así, el volumen ha sido menor, porque también hay literatura que menciona que el parche hemático no necesariamente se tiene que hacer siempre en el espacio epidural. También hablan de hacerlo en el espacio raquídeo. Entonces, sospecho que por ahí va el volumen de la sangre. ¿Sí, Abigail? Ya, doctora. Bueno, ¿El examen que me preguntas? Sí, mis compañeros desean saber a qué hora, cuántas preguntas y por qué medio sería. ¿Por qué medio va a ser virtual? Con cámara encendida todos. Las preguntas, me parece, si no me equivoco, son 40 para cirugía, 20 para anestesio y 20 para otorrino. ¿Y cuánto tiempo, doctora? Es 1 minuto y medio por pregunta. ¿Y si no contestamos en ese minuto y medio, se pasa igual? ¿O es como que en general se requiere? Si tú te quieres demorar 3 minutos en una pregunta mientras estás buscando en la otra página de Google, entonces tienes menos tiempo para otra pregunta, ¿no? Ah, ya, doctor. Gracias. Y si te refieres a la navegación no va a ser libre, es secuencial. Son 4 preguntas por página. Una vez que pasas ya no puedes retornar. Ah, ya, doctora, muchas gracias. Doctora, ¿y el día sería a qué hora? O sea, ¿sería cirugía el lunes a las 8 p.m.? Sí, en la noche. Sí, los exámenes he tratado de programarlos en la noche, que hay más disponibilidad de los docentes. Me dijo Eliana que querían hacer un tercer taller de suturas, entonces he coordinado con el doctor Franklin para ver si tiene docentes, porque por error, porque como tuve que reprogramar debido a que la primera semana no podíamos asistir en el taller, bueno, me confundí y quedó la vía aérea como en esta última semana, pero ya hemos hecho vía aérea. Entonces me pidió que hicieran un tercer taller de suturas para reforzar, y lo que quedaba pendiente era si es que, porque no me acordaba y no tenía en el celular, a veces no puedo abrir ese Excel, que se tenía programado para el jueves. ¿El jueves creo que es el examen de anestesia o no? No, el miércoles es el examen de anestesia, pero no. Ajá, doctora, una preguntita, digo, solo si se puede. ¿Y no es posible el examen de cirugía el jueves? ¿El jueves? Ajá. No, porque tenemos que subir notas. Ya. Y si el jueves ustedes tienen que estar en la rotación de clínica médica, entonces no podrían hacer el taller, solamente 2 grupos irían al taller. Entonces, justo Liana me ha contestado que quería la respuesta de la doctora Soledad. Entonces, coincidentemente, es la doctora Soledad. Estoy en su casa. Estoy en su casa. Sí, yo no me acuerdo porque no tenía el Excel, pero si es que te ha dicho que empiezan el lunes siguiente, entonces yo creo que sí podrían hacer los 4 grupos taller de sutura. Y si no te he respondido, ahora con... El jueves todavía ellos están en clínica, entonces ¿Ya? quedaba que confirme si nosotros empezábamos a rotar el día lunes, que posiblemente sea así, pero todavía tenía que coordinar. Ya, entonces déjame llegar a casa y yo te respondo por WhatsApp las fechas de la rotación, porque sí, son iguales en las rotaciones. Para rotar nos hemos puesto de acuerdo con la doctora Soledad para que puedan ser programadas las clases iguales, ¿no? Para ambos grupos. Entonces, si es que empiezan el siguiente lunes, podrían asistir al taller de sutura. ¿Sí? Sí, está bien, doctora. Muchas gracias. Doctora, una última pregunta. En el caso del lunes sería el examen de cirugía, el martes el examen de otorrino y el miércoles anestesio, ¿así sería? Así creo que es. Porque, sí, porque el miércoles nos toca seminario de cirugía y jueves seminario de anestesio, entonces pensé que el jueves era anestesio.
No, claro, pero para una cuestión de hacerlo hasta la noche y poder subir notas, es que había adelantado ahí al miércoles el examen de anestesia. Ojo que todavía hay casos clínicos pendientes, entonces a los casos clínicos sí se va a asistir. Tienen caso clínico el lunes, que creo que es con cirugía el último, y en la noche tienen el examen de cirugía. Tienen el cuarto caso clínico de anestesio y en la noche tienen el examen. Ya, doctora, entonces ya entendí. Gracias. ¿Sí? Ya, ok. ¿No hay más preguntas, chicos? Concluimos. Una última, doctora. ¿Y las notas? ¿Cuándo podríamos...? Ya van 5 últimas. ¿Y las notas? ¿Cuándo las tendríamos? Ya las he solicitado y los coordinadores están terminando el Excel para poder enviarme las notas finales. Yo no tenía notas totales de anestesia, a pesar que el doctor todavía no me ha enviado porque faltaba el caso clínico que ya han pedido esa reconsideración especial para el caso clínico en el que me confundí de fecha. Entonces tengo que alcanzarle al doctor o pedir al doctor las notas que tiene para poder promediarles. Ni bien me tenga, más o menos les alcanzo sus promedios. Pero como le dije, Liana, estudien como si estuvieran jalados. Renzo. Doctora, disculpe, recuerdo que en la primera semana se mencionó que iba a haber un repaso para cirugía, o ya no. No, ya no, porque se corrió. Se corrió por esta situación. Además, porque me han pedido el taller de sutura. Y el repaso podría ser con el docente para reforzar algunas preguntas que ustedes tuvieran dudas, pero como se ha pedido el taller de... se me ha pedido el taller de suturas, entonces esos días de repaso previo al examen ya no se podría. Doctora, si es que se pide, cómprate una escarapela. si es que se Dime, pide en señora. grupo un repaso y ya nota taller, ¿se puede? O dependiendo, o ya se quedó? ¿Cómo? ¿Sí qué? Bueno, depende de la mayoría. Si quiere un repaso antes que el taller, bueno, depende. Pero decídanse, pues. Me han hecho pedirle que coordine al doctor Franklin para el taller y ahora van a desistir. Porque no sabíamos que se sacrificaba, doctora. Pero sí, les he pasado el Excel. Bueno, hasta hoy me avisan, me confirman. ¿Ya? Pónganse de acuerdo, lo que decía la mayoría, y yo comunico al docente. ¿Está bien? Está bien, doctora. Ya, listo. Solamente, doctora, quería decirle que en el Excel que nos pasó solamente estaban las rotaciones de presencial y luego nos pasó una captura de pantalla la doctora Marta, que estaban todos el Excel como tal de todas las divisiones. Bueno, pero se acuerdan algunos se acuerdan del repaso, pues, ¿no? Y doctora, disculpe, una pregunta. Si es que eligiéramos el repaso sería el lunes y el caso clínico el jueves, ¿o cómo sería? No tengo el Excel ahorita. No tengo el Excel porque estoy fuera de casa. No tengo el Excel para decirles cuál es lo planteado. Llego a casa y se lo paso a Eliana. Está bien, gracias. Sí, son martes y en este caso el jueves los talleres. Por eso queríamos que nos aclare. Claro, por eso. La autorización para ir a los talleres es martes y jueves. Pero como nosotros teníamos el último examen de anestesio el 11, entonces no estaba segura porque no tenían la programación a la mano si es que el jueves por ahí empezaban con clínica médica. Si empezaban con clínica médica, solamente la mitad de ustedes iba a poder ser el tercer taller de suturas. Y el otro ya no, porque ya tenían que estar en clínica médica. Entonces, eso también es otra cosa que iba a preguntar a la doctora Soledad. Si es que empiezan con la clínica médica el lunes, entonces el jueves podrían, inclusive después de haber dado su examen de clínica quirúrgica de anestesio, podían continuar o equilibrar el taller con el taller de suturas la otra mitad del grupo. Pero si prefieren el repaso, se ponen de acuerdo y prefieren el repaso, entonces el repaso es de otorrino. No sería de cirugía porque el examen de cirugía es el lunes. El repaso podría ser de otorrino o de anestesia, porque es martes el taller.
O sea, el espacio libre, el horario libre para el repaso es el martes, en el horario del taller. Entonces podría repasarse otorrino porque el lunes ustedes rinden cirugía. Creo que es así. ¿Sí? Doctora, ¿y habría la posibilidad en el marco de este fin de semana o mañana de hacer un repaso de cirugía antes del examen del lunes de cirugía? De cirugía esta semana que ya se acabó. Sí, Ya no con hay. lo que había el sábado domingo y el día lunes ya sería el examen de cirugía. Si ustedes están libres sábado y domingo, déjeme decirle al doctor Franklin si que tiene disponibilidad. De algún docente que les toque algunos puntos, que ustedes lleven preguntas y los doctores les aclaren. Porque creo que más sería así. Que ustedes hagan preguntas y que los doctores, de sus dudas, de todo eso, y que los doctores les aclaren. O como ellos lo quisieran manejar, pero vean el horario en el que ustedes todos estén libres, o la mayoría que quiera asistir al repaso, y yo le comunico al doctor Franklin si es que hay disponibilidad. Porque ese es fuera horario. Sí, el día sábado, porque el día domingo es Día de la Madre, entonces el día sábado sí estamos disponibles y estamos comentando por internet. Ya, ok. Quedamos entonces. Ahora, tomar su leche y a dormir. Muchas gracias, doctora. Listo. No, doctora, gracias. Doctora. Chao, chicos, pues. Hola, doctora, No, gracias. gracias. Hola, doctora, buenas noches. Gracias. Doctora, ya le envié el artículo por internet. Chao. Ya, sí, ya lo vi. Ya lo vi. Lo último, no. Buenas noches, chicos.